Bueno, bon dia. Se sent? Se sent bé? Vale, ok. Bon dia, moltes gràcies a Aina, a l'associació Amasc i a tothom. Veig moltes cares conegudes, amb la qual estic en família. Molts em coneixeu, però bueno, jo sóc advocat laboralista des de des de sempre, més de 25 anys. Em vaig especialitzar sobretot en l'atenció a malalts de sensibilització central doncs cap al 2007 i aquí estic. Ens recorrem a Espanya amb altres companys i, bueno, i us podré donar una mica la meva visió del tema. Si us sembla parlaré en castellà i així bueno, no tindré major història. A veure si sé... Vale. Bueno, la meva exposició, aquest seria l'índex de lo que seria la meva exposició. Faré una breu introducció als síndromes de sensibilització central, sempre des del punt de vista jurídic. Porteu tot el dia i amb gent que sap molt millor que jo el tema d'aquestes malalties, però des del punt de vista legal. Faré una petita introducció als procediments administratius judicials, parlaré de la incapacitat temporal, el que seria la baixa, la incapacitat permanent contributiva, la discapacitat, dependència, assistència sanitària i intentaré ser molt ràpid, tinc un temps que suposo que anem així, amb la qual si després hi ha alguna pregunta o voleu que tiri enrere en alguna cosa, doncs ho faríem així. ¿Vale? A ver si lo sé hacer esto. El de abajo. El de abajo. Ahora, por fin. Bueno, introducción a los síndromes de sensibilización central. Básicamente la fibromialgia, que es la enfermedad caracterizada por dolor difuso, fatiga crónica, trastorno depresivo, síndrome de fatiga crónica, como ha dicho la doctora García Quintana, y os habrán dicho, fatiga intensa durante más de 6 meses de duración, sin causa conocida que disminuya con descanso y empeora la actividad física y mental. Y pérdida sustancial de concentración y memoria. Es decir, aquí estas dos vertientes, tanto la física como la neurocognitiva. Y luego la sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad relativamente nueva. Todavía no tiene excesivo trayecto a través de juzgados, pero ya comenzamos a tener algunas sentencias en este sentido. ¿De acuerdo? A ver. Sí. No, me he ido para atrás. Me he ido para atrás, ¿eh? Ahora. Vale, perfecto. Venga, bien. Bueno, voy a hacer una breve pincelada con esto de los códigos. Hay muchas personas que me comentan, me han puesto este código, me han puesto otro. Desde el punto de vista legal, no es importante tener un código u otro. Pensar que en el momento que se ponga un código en la baja no quiere decir que arrastremos ese código hasta el final y que la incapacidad permanente o la discapacidad que nos puedan llegar a poner va a tener en cuenta esto. Es decir, se valora todo el cuadro patológico de la persona. Pero sí que es cierto que bueno, ha habido una modificación o una actualización de los códigos CIE y lo más normal es que, por ejemplo, la fibromialgia pongan el M79.7. Yo creo que los médicos de familia estarán más familiarizados con el tema, yo no tanto, os soy sincero, pero como es algo que en la consulta nos vienen comentando, pues bueno, lo he introducido en lo que sería la ponencia. El síndrome de fatiga crónica sería el R5382 y tenemos un problema con el tema del síndrome químico múltiple porque no está en el CIE. Con lo cual, si os quieren dar la baja por síndrome químico múltiple, digamos que el médico de familia lo tiene complicado. Va a ir por esta vía, los códigos destinados a intoxicación, no a sensibilidad química múltiple, es el caballo de batalla. Este es un caballo de batalla cuando llevamos síndrome químico múltiple, el discernir o de diferenciar de intoxicación. Pero bueno, es una cuestión más del abogado y del perito de cuando vamos a juicios de explicarlo al juez.
vamos a introducir ahora lo que serían los procedimientos administrativos y judiciales. Básicamente, yo creo que esto es el camino que muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis pasado, y el que pretenda tener una pensión es probable que tenga que pasar. Empezaríamos cualquier tipo, es decir, cuando yo estoy enfermo, no puedo trabajar y solicito una prestación de incapacidad permanente, empiezo por la solicitud. Me cita el INS, tengo una resolución de incapacidad permanente. Evidentemente, si es negativa, es decir, si me la desestiman, presentaría una reclamación previa, me resolvería la reclamación previa al INS, después 30 días para poner demanda, una citación al juicio, el juicio, sentencia del juzgado, recurso de suplicación y sentencia finalmente del TSJ. TSJ es Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Perdón, de la comunidad autónoma, de cualquiera, de cualquiera. ¿Por qué no se va al Supremo? No se va al Supremo porque el Supremo desde hace unos años ha, digamos, tapado la posibilidad de que cualquier enfermo pueda acceder en esa tercera instancia, que sería por un tema técnico. El Supremo lo que hace es que solo puede hacer lo que son los recursos de unificación de doctrina cuando son temas iguales. El Supremo, para repeler la avalancha que se les podía venir con este tema, lo que dice es que no hay un tema igual, es decir, al otro. ¿Por qué? Porque los pacientes son individualmente diferentes al otro, con lo cual el acceso al Tribunal Supremo está, entre comillas, vetado no solo a los enfermos de sensibilización central, sino a todos los enfermos. Es decir, por incapacidad permanente es casi imposible, si no es por un tema jurídico muy concreto, acceder al Supremo. Os lo digo para que lo sepáis, ¿eh? Y aquí empieza el camino de cualquier enfermo. Estoy diagnosticado de sensibilización central y no puedo trabajar. ¿Qué tengo que hacer o qué puedo hacer? Parece de perogrullo, pero lo que hay que solicitar es que el médico de familia extienda la baja médica. Esto está regulado en el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social, le pone el nombre de incapacidad temporal, y la definición de incapacidad temporal es la prestación de vida, enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador esté impedido para el trabajo y reciba asistencia sanitaria y de seguridad social. Esta última parte es muy importante, sobre todo para aquellas personas que van a inspección médica y me dicen, bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero de todo, si estás impedido para el trabajo, tienes que tener un papel que lo diga, tienes que tener informes médicos que lo digan. Y por otra parte, es importante que se reciba todavía asistencia sanitaria. Si se reúnen esos dos requisitos sobre el papel, deberían prorrogar la incapacidad temporal. Esto, desgraciadamente, no es así en la práctica, pero formalmente, según la ley, debería ser así, hasta un límite, que es el que vamos a ver. ¿Cuál es el límite? En principio, el plazo máximo son 545 días. Olvidémonos de los 180 días famosos. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que existen estos 180 días, pero si hay una explicación, una posibilidad de curación, un tratamiento que se esté realizando, se pueden llegar incluso a los 545 días. ¿Cuándo se acaba? Pues por alta médica, por curación o mejoría. Que le permita realizar su trabajo. ¿Cuándo también la baja puede acabar? Cuando hay una jubilación, es decir, cuando se tiene derecho a una jubilación y se ejerce ese derecho, se acabaría. Y esto es importante. La incomparecencia injustificada a un control de inspección médica puede derivar con una alta médica. Lo digo porque a veces, y sobre todo vosotras que estáis con este tipo de patologías, puede llegar un día que os citen, estáis en cama, que no podéis con vuestra vida, pero tenéis que ir. Si no podéis ir porque es imposible ir,
intentar o bien avisar de forma fehaciente, es decir, mail, fax, y luego sobre todo intentar conseguir algún informe médico que justifique que aquel día era imposible que pudierais acudir. Por ejemplo, que un médico pueda venir a casa a veros, ¿vale? Importante, me he encontrado con casos en los cuales, pues bueno, y luego ya pongo al final por fallecimiento. Efectos y consecuencias del alta médica. También un tema muy importante, muy recurrente en la consulta. Cuando yo tengo una alta médica, tengo la obligación de reincorporación al puesto de trabajo al día siguiente. Es decir, si a mí me la dan hoy día 13, bueno, por ejemplo, el día 12, al día 13 tengo que estar trabajando. Pero yo tengo el derecho a pedir las vacaciones. Es decir, todas aquellas vacaciones devengadas durante toda la situación en la cual yo he estado de baja, yo las puedo pedir a la empresa, tengo mi derecho a ejercer ese periodo de vacaciones justo después, y os las tienen que dar, justo después de este alta médica. Los recursos que no suspenden la ejecutividad, es decir, que yo haga recursos contra esta alta médica, no quiere decir que yo me tenga que reincorporar a la empresa. Eso es importante. Reclamación previa 11 días y demanda judicial en 20 días. Luego abordaré un poco el tema de las impugnaciones de alta médica. ¿Qué ocurre? Efectos y consecuencias de la alta médica. Decir que el INS es el único competente para emitir una nueva baja por la misma o similar patología si no han pasado 180 días. Este es el gran drama que tenéis. Cuando hay una alta médica, vosotros y cualquier enfermo, cuando una persona tiene una alta médica, durante 180 días, 6 meses, no podéis coger la misma otra baja por el mismo motivo. Teóricamente, por otro motivo, sí. Pero, ¿quién decide? Decidirá inspección médica. Con lo cual, vamos a topar otra vez. Es decir, quien me ha dado la alta médica va a decidir si yo en esos 6 meses voy a poder coger otra alta médica. Vamos a intentar luego explicar sortear. No es fácil, no es nada fácil. A ver si podemos sortear, más que nada cuando una persona está enferma. Partimos de esa base. Bajas de 365 días o más, se puede hacer lo que se llama un proceso de disconformidad. Esto en la práctica es alargar un poquito más la baja. Alargamos estos 4 días más 7, estamos alargando 11 días. Esto es para ganar tiempo de cara a alargar un poquito y no comernos las vacaciones de entrada. Pero bueno, es un proceso que se puede realizar, ¿vale? De disconformidad. Y aquí está el gran drama de muchos de mis clientes. He agotado las vacaciones, he agotado los permisos retribuidos y el INS no me permite coger una baja médica. Esto desgraciadamente es muy habitual. Os pongo 2 vías. Os tengo que reconocer que el éxito es bastante menor, pero legalmente debería tener bastante más acogida en los juzgados. Sí que es cierto que el problema, por ejemplo, de la primera vía es que en un momento en el cual yo no me puedo reincorporar a mi puesto de trabajo porque estoy enfermo y inspección médica me dice que no, que no me va a dar esta baja médica, yo podría acudir a inspección de trabajo a decir que la reincorporación a mi puesto de trabajo me pone en peligro a mí, integridad física mía, incluso depende del trabajo que tengáis, a terceros. Tendría que actuar. El problema es que inspección de trabajo está absolutamente colapsado a nivel de España, es decir, no solo en Baleares, en cualquier sitio. Con lo cual, no es una reacción rápida. Es decir, yo pongo una denuncia y puede tardar perfectamente 3, 4, 5 meses en resolverse. Con lo cual, no vamos a tener una solución rápida. Lo mismo pasa con las suspensiones cautelares que establece el artículo 79.7 de la Ley de la Jurisdicción Social. Si yo tengo un procedimiento judicial iniciado y estoy en esta situación, podría pedir al juzgado que cautelarmente no me obligue a ir a trabajar. Pero los jueces son bastante reticentes, por un motivo, sencillamente. Porque lo que yo voy a pedir es que yo siga sin ir a trabajar, pero cobrando. Entonces hay un elemento que es la empresa. Los jueces lo que dicen es que, bueno, no podemos perjudicar a un tercero, que es la empresa, por la decisión
del INS, que ya se verá si es acertada o no es acertada. Con lo cual, bueno, yo explico las dos vías porque existen y, bueno, en situaciones se podrían empezar a realizar, ¿de acuerdo? A ver si la siguiente pasa. Ahí, ahora se queda enganchado. Ahora, bueno, empezamos con la incapacidad permanente. Es decir, hemos pasado, estoy enfermo, tengo una baja, o se me agota o me dicen que no me dan una incapacidad permanente. ¿Pero qué es la incapacidad permanente? La incapacidad permanente es la prestación que yo, por haber cotizado, tengo derecho siempre y cuando reúna estos requisitos. Ay, perdón. Vale, estos requisitos. Se requiere un tiempo mínimo de cotización, estar de alta o asimilada al alta, y la cuantía depende de la cotización que uno haya podido realizar. Y esto es importante. La pensión es vitalicia, pero revisable. ¿Qué quiere decir? El INS, en cualquier momento, aunque hayas pasado un procedimiento judicial, como hemos dicho anteriormente, toda aquella serpiente de procedimiento, que hemos llegado al TSJ de Baleares y nos han dado la sentencia, es revisable. Es decir, el INS puede revisar esa. Con lo cual, lo que yo siempre recomiendo a mis clientes y a cualquiera, aunque tengáis una sentencia, aunque tengáis incluso una resolución administrativa de hace mucho tiempo, cada año tenéis que tener informes médicos actualizados, porque en cualquier momento os pueden revisar, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Bueno, como hemos dicho, es revisable y aquí vamos con la definición. ¿Por qué entrar en un tema tan poco engorroso como es una definición jurídica de la incapacidad permanente? Lo veréis claramente porque es importante de cara a ver si se puede conseguir o no una pensión. La definición jurídica de la incapacidad permanente es que después de someterse a tratamiento prescrito, que sería vuestro caso, ha sido dado de alta médicamente y tiene reducciones funcionales graves de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que le provocan una anulación absoluta de su capacidad laboral. Estos 3 puntos son los más importantes y son los que con Ana estamos batallando en los juzgados. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que mi enfermedad, la mía, es una reducción funcional grave de determinación objetiva, muy importante lo que ha dicho Ana, tener estas pruebas realizadas para ver el grado de severidad de esa lesión, que previsiblemente sean definitivas, es decir, siempre nos vienen a decir que es una enfermedad que cursa a brotes y que por lo tanto con una baja ya es suficiente. No, hay que demostrar que es previsiblemente definitivo, que esto no va a brotes, que esto va a ser siempre. Y que le provoca la anulación absoluta para su capacidad laboral, es decir, que no me permite trabajar. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar cuando solicitamos una incapacidad permanente. Se diferencia de la no contributiva porque se requiere un periodo de cotización previo. Es decir, tenemos las personas que hayan cotizado lo suficiente, ahora haremos una pequeña referencia a ello, podemos optar a esta y la pensión que quede será en función de lo que haya cotizado, pero hay la no contributiva, que es por otros motivos que luego explicaremos. La cotización, es decir, la cotización exigida, os pongo esta, como tengo poco tiempo, os dejo esta diapositiva. Básicamente va en función de la edad y si estás de alta o asimilada. Asimilada al alta es aquella situación que no estás de alta en una empresa, pero porque no puedes estar de alta en una empresa. Por ejemplo, la situación asimilada al alta más clara es estar en paro o inscrito como demandante de empleo de forma ininterrumpida. Cuando os quedéis en una situación de paro, sobre todo mantener la situación de inscrito como demandante de empleo, porque estaríais en esta fase, os exigirían estos periodos mucho más cortos que no estos que ya estamos hablando de 15 años, ¿de acuerdo? De cotización.
Y luego aquí el cálculo de la base reguladora. Bueno, es bastante complejo. Para que os hagáis una idea, todo esto, veis aquí esta fórmula, la fórmula lo que viene a decir es que se cogen hacer un resumen es los 8 últimos años de cotización, la media, y se divide por 112. Esta es la norma general. Luego hay cosas específicas, ¿eh? Habrá que calcular en cada caso la base de cada uno. Y aquí estamos en los grados, es decir, ¿qué pensión voy a tener yo? Pues en función de mis lesiones y de mi afectación con el trabajo, me van a dar una pensión u otra, o tendría derecho a una pensión u otra, mejor dicho. La incapacidad permanente parcial es la que se le da a aquellas personas que se le reduce en un 33% su rendimiento normal. La total para la profesión habitual es aquella persona que no puede trabajar en su tarea habitual, y la absoluta la que no le permite trabajar en nada. La pensión varía en función del grado de incapacidad. Y luego la gran invalidez, que en casos de sensibilización central es bastante reducido, pero hemos tenido algún caso en el cual la gran invalidez es cuando se le da a aquella persona que necesita la asistencia de un tercero para los actos esenciales de la vida, vestirse, desplazarse. Todo esto habría que probarlo, ¿eh? Es decir, que esto siempre hay que probarlo. Éxito, digamos, del reconocimiento judicial de enfermedades, de enfermos de sensibilización central, se ganan sentencias. Sí que es cierto que hay que tener, digamos, una guía, y hay que hacer las cosas bien en el sentido de reunir informes médicos de especialistas, si puede ser de informes públicos, y tener un buen perito y un abogado más o menos que pueda defender el tema, ¿eh? Aquí os dejo las últimas, abril del 22, hemos tenido 2, es decir, todas estas sentencias son de nuestro despacho. Aquí en Baleares, en Palma concretamente, a diferencia de otros lugares de España, a veces el INS no recurre las sentencias del juzgado. Por eso pongo sentencias firmes de Sociales de Palma. Es decir, son casos en los cuales el juez dictó la sentencia y el INS no ha recurrido. Porque lo habitual es que si gana digamos, el paciente la pensión, se recurre al TSJ de Baleares para que reafirme o no lo que ha decidido digamos, el juez. Vamos a hablar de la discapacidad, una breve explicación, y la incapacidad permanente no contributiva. Primero vamos a hablar de la discapacidad, no confundir con la incapacidad permanente que hemos dicho ahora, ¿eh? Hasta ahora hemos hablado de contributiva, es decir, yo cotizo, yo soy trabajador, cotizo y tengo derecho a un tipo de prestaciones. Esto lo puede hacer cualquier persona, es decir, la discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Como hemos dicho, diferente a la incapacidad permanente contributiva, donde solo se valora la capacidad laboral, aquí se valora todo, todo lo que es las actividades de la vida diaria, y para su clasificación se utiliza un Real Decreto. Es un Real Decreto que el 1971/1999, que como era el año 99, no están recogidas ni la fatiga crónica, ni la fibromialgia, ni la sensibilidad química múltiple. Con lo cual, lo habitual es que no se valore. En el anexo de este Real Decreto, que es, permitirme la expresión, es un tocho, digamos que se hace en 16 capítulos, en función de las lesiones, y van poniendo pues puntos a cada una de las lesiones, ¿de acuerdo? Cuando se suman esos puntos, se puede llegar al 33%, que ya se considera una persona con discapacidad. Si tú tienes menos del 65%, eres discapacitado, pero no tienes derecho a prestaciones no contributivas, y solamente tienes derecho a prestaciones no contributivas si superas el 65%. El hecho de tener una discapacidad, yo lo recomiendo cuando es una persona enferma y tenemos un cuadro, digamos, en unos informes médicos ya establecidos.
yo solicitaría la discapacidad. La prestación no contributiva es incompatible con la que hemos visto antes, con lo cual no hay que solicitarla si vamos a solicitar la prestación contributiva. Pero tener un grado de discapacidad nos ayudará a tener, primero, un reconocimiento oficial por parte en este caso, por ejemplo, de Baleares, del Departamento de Bienestar Social, que no deja de ser un organismo administrativo y que de cara a un juez, pues bueno, puede tener algún tipo de influencia. Con lo cual yo recomiendo hacer este procedimiento. Importante, para el día a día vuestro, el baremo de dificultad para utilizar transportes públicos. Digamos que estos son los criterios que se establecen. ¿Se considerará la existencia de dificultades? Sí. O está confinado en silla de ruedas, si depende absolutamente de 2 bastones para deambular, o puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas de difícil control. Digamos que vosotros estaríais en estos 2 puntos primero, y si no se reúnen, nos vamos al tercero, donde se tienen que sumar 7 puntos. Por ejemplo, deambular en terreno llano, deambular en terreno con obstáculos, subir y bajar un tramo de escaleras, sobrepasar un escalón de 40 centímetros, sostenerse en pie en plataforma. La gran mayoría de enfermos de sensibilización central que yo conozco reúnen esos requisitos. Con lo cual, en teoría, deberíais tener derecho a este baremo de dificultad para transportes públicos. Ello conlleva la famosa tarjeta de minusválido para poder aparcar, que os ayuda mucho en vuestro día a día. Con lo cual, esto va aparejado con lo que hemos dicho anteriormente. Recogiendo lo que hemos dicho antes, de que la fatiga crónica, la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple no está valorado, no está recogido en el Real Decreto del año 99 de la discapacidad, la jurisprudencia, los jueces han interpretado ese vacío legal y hay, por ejemplo, esta sentencia que fue un poco pionera en octubre del 2010 de Cataluña, hay de otras partes de España, en la cual dice que el grado 3 de fatiga crónica que no se encuentra, se asimila al capítulo 16 y estaremos en un grado de afectación, si es moderada, del 25 al 59%, y si es un valor, es una afectación grave, estaríamos entre el 60 y el 74%. Esto de entrada, bienestar social, en ninguna parte de España yo lo he visto que lo aplique, ¿vale? Alguna vez, pero no lo suele aplicar. Es tarea del abogado, del gestor, que cuando le venga una resolución de discapacidad que no haya recogido convenientemente esta valoración de la enfermedad, que lo haga valer en la reclamación previa, ¿vale? ¿Cuándo se tiene derecho a una no contributiva? Cuando no se tienen ingresos suficientes, que ellos establecen que es 5.899,60 euros anuales. Para que os hagáis una idea, aquella pareja, ya no digo familia, aquella pareja que uno de los dos trabaja ya no tiene acceso a esta prestación no contributiva. Os lo pongo aquí, son situaciones que se pueden dar, pero la prestación no contributiva está, digamos, es una prestación que se da a aquellas personas que necesitan esa prestación y están en una situación de emergencia. Otra cosa distinta es la dependencia. La dependencia no lleva aparejada de forma directa lo que sería una prestación, y digamos que esto fue el gobierno de Zapatero, el 39, promulgó esta ley 39/2016, en los cuales establecía estos grados de dependencia. Digamos que tenía buenas intenciones, pero luego en la práctica se ha chocado con la falta de presupuesto que tenemos todos y ahora más con toda esta situación que estamos viviendo. Pero también os digo, os animo a tener ese reconocimiento porque en cierta forma tener reconocido un grado de dependencia nos puede ayudar a convencer al juez o a la jueza de que hay una enfermedad que nos está limitando en la vida diaria. Hay 3 grados, la dependencia moderada, la severa y la gran dependencia. Habitualmente nos encontramos entre el grado 1 y grado 2 en enfermos de sensibilización central. El grado 3 estaríamos ya en unas situaciones ya de una auténtica dependencia, valga la redundancia, de terceros, ¿de acuerdo? Y aquí hemos puesto una diapositiva
Respecto a la asistencia sanitaria especializada, os topáis una y otra vez, es aquí en Baleares, en Cataluña, en Madrid, con la misma cantinela. Os dan una atención en reumatología o en medicina interna y os mandan al pobre médico de familia para que os trate, ¿vale? Vosotros tenéis un derecho que es el derecho a la asistencia sanitaria especializada. Con lo cual, si eso ocurre, yo os animo a poner reclamaciones aplicando estos derechos. Artículo 43 de la Constitución, protección de la salud y a medidas preventivas y prestación de servicios sanitarios. El artículo 18 de la Ley General de la Sanidad está estableciendo el derecho del paciente a pedir la asistencia sanitaria especializada, y así como el artículo 42. Básicamente porque es importante tener, y esto nos lo piden luego mucho en los juzgados, nos están pidiendo informes de especialistas, es decir, no vale con el médico de familia, con lo cual tenéis que tener un seguimiento con el especialista el que sea, el psiquiatra, el reumatólogo, el internista, el neurólogo, cualquiera, ¿vale? Hago una breve referencia a este plan de atención a las personas de enfermedades crónicas de aquí de Baleares. A falta de un protocolo específico de sensibilización central, como hay en alguna comunidad autónoma en España, nosotros aplicamos este plan de atención para demostrar al juez que estamos ante un enfermo crónico. Más que nada, que sepáis de su existencia. Aquí lo que está diciendo es que atención a las personas con problemas de salud crónico en el sistema de salud y está estableciendo coordinación en ámbitos asistenciales, gestión integral. Es decir, esto sería el marco en el cual vosotros os tenéis que mover para solicitar cualquier tipo de ayuda o lo que hemos dicho, la asistencia sanitaria especializada. Conclusiones de todo este rollo que os he explicado. Muy importante, asesoramiento médico y legal previo. Cuando tengáis ya el diagnóstico, cuando ya no podéis trabajar, no dudar en acudir a un abogado, a un gestor y sobre todo a médicos especialistas. Un buen asesoramiento previo evita problemas luego en el futuro. Y el segundo, ya lo he abordado antes, actualización de informes médicos y pruebas médicos que acredite la limitación de capacidad laboral. Que a mí me hayan dado una incapacidad y que haya pasado 4 años y me revisen y no tenga informes médicos, me la van a quitar. Me van a quitar la pensión porque yo tengo que probar que estoy enfermo, no es al revés. Es decir, la administración pública me va a pedir que yo demuestre que sigo enfermo, con lo cual es importante que sigáis actualizando estos informes médicos. Sé que es una lucha, sé que en una situación como la que lleváis vosotras y vosotros cada día es difícil, pero tenéis que hacer este esfuerzo. Como mínimo un informe de especialista anual es muy importante tenerlo. Y nada, yo tengo una página web donde podéis un poco ver las últimas sentencias y tal. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nada.